Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes y cada uno, hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. ¿Sí se ve más ahí? Muy bien. Hoy vamos a leer la Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Dios Todopoderoso Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos del 25 al 30. Vamos a leerlo ya mismo. Bueno, en pantalla ustedes lo van a ver y ustedes que están aquí también en el auditorio lo van a ver también. Bueno, dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. El título del mensaje de hoy es un descanso que transforma. En transformación todo es consejos que transforman, ¿cierto? Usted dirá, ¿pero por qué? Yo le voy a comentar algo. Porque esta iglesia fue fundada sobre un rema que Dios nos dio acerca de transformar. Transformar en griego es cambiar. La palabra para arrepentimiento en griego es traducida como metanoia, metanous, y es cambiar la forma de pensar. Si usted quiere arrepentirse de todo lo que usted ha hecho, usted debe cambiar la forma de pensar. El concepto de arrepentimiento nos lo han vendido siempre como una cosa inalcanzable, una cosa a veces hasta tétrica. Arrepiéntase. Y entonces uno ve el arrepentimiento como una cosa inalcanzable, como una cosa que es tediosa, harta. Y resulta que a veces como imposible, como que uno tiene que hacer mucho para poderse arrepentir. Entonces la gente, el común denominador de las personas, ven al Señor Jesús como una religión. Entonces por eso le dicen a uno, yo respeto lo tuyo. Claro, porque la gente en el imaginario tiene una cosa complicada, tiene una cosa, ya están rayados, ya genéticamente, ya los niños ni siquiera quieren escuchar eso, porque se ha venido haciendo un daño. En esta congregación queremos cambiar ese concepto. Por eso acá todo es con base en la transformación. Hay que cambiar eso. Y lo primero que queremos cambiar son los conceptos religiosos. Entonces, hoy vamos a hablar, me adelanté un poquitico, un puntico, pero enseguida lo vamos a organizar. El Señor Jesucristo en este pasaje de la Biblia me gusta mucho porque Él muestra cómo los conceptos, no voy a hablar del descanso, del sabbat. Sabbat en griego, en hebreo no significa sábado, significa descanso. Como es el día de descanso, es el sábado, entonces de ahí viene la confusión de nombres. Ustedes sabían que los nombres de la semana no son bíblicos, los nombres que tenemos en Oriente, en Occidente. Los días de cada lunes, martes, miércoles no son bíblicos. Un papa, no, tampoco. En el Oriente tienen otros nombres. En Japón, o sea, lo que es en Oriente tienen otros nombres para los días de la semana. En Occidente, como nosotros fuimos altamente permeados por la cultura romana, el Segundo Reich, entonces estamos permeados de ello. Hubo un papa que se llamaba Gregorio III, y este papa fue el que cambió los nombres o le colocó los nombres de la semana a lo que nosotros actualmente vemos. Por ejemplo, el lunes es
el día dedicado a la luna, según el calendario gregoriano. Por eso se llama lunes. El martes a Marte. El miércoles a Mercurio, ¿cierto? El jueves a Júpiter. El viernes a Venus. El sábado a Saturno. Y el domingo al Sol, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la percepción de una cosa diferente. Entonces, cuando nos hablan de Shabbat, nos imaginamos, ay, sí, el día, el descanso, sábado. No, 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 no. Hay que empezar a cambiar un poco de cosas. ¿Qué es lo que a mí me gusta del Evangelio? Al descanso. Ellos sí, exactamente. Sabático es de descanso. Ya es cultura. Ya no lo. Es un vicio que se metió en la jerga, en lo popular. Eso ya es un vicio que se metió. Pero no es así. No es así. Nosotros deberíamos llamar los nombres como los llama el Señor. El Señor los llama día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día séptimo. Y una cosa interesante, no voy a hablar hoy de descanso, o sea, no voy a hablar de día de reposo como orden religiosa, porque en estos días alguien me habló acerca de los adventistas del séptimo día. No voy a hablar de eso, no. El descanso que transforma, enseguida lo vamos a mirar. Alguien me habló acerca pastor, usted va a hablar del descanso, del adventismo. No, en la Biblia no dice cómo se llama el lunes, cómo se llama el martes, no. Habla de primer día de la semana, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Y eso es más, el día primero es el domingo, pero día primero, Yom. En hebreo la palabra para día es Yom. Yom. Por eso en el hebreo, cuando usted lee la Biblia en el hebreo original, en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bet, Ere, Shit, Jehová, Elohim. Empieza a hablar en esos términos. Dice, en el primer día, en el Yom, primero Yom, creó Dios. Por eso, con base en la Biblia, nosotros los creyentes, los que estudiamos la Biblia, sabemos que no fue un periodo de 1000 años el primer día en que Dios hizo la luz, que fue lo primero que él hizo. Dice Yom, o sea que fue un día de ¿cuántas horas? Dice, y fue la tarde y la mañana del Yom primero, del primer día. Ya. Yom, primero, segundo. ¿Cuántos días tenía la semana en ese momento? 7. El tema del reposo y del descanso es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Porque resulta que cuando Jesucristo nació, la Biblia dice que era el día octavo. Ajá. ¿Cómo así que el día octavo? En la Biblia, Dios estableció, había un calendario. Entonces Dios estableció que eran 7 días de la semana, pero cuando Cristo nació hubo un octavo día. Eso lo vamos a hablar un día de estos acá, bien interesante, tomando cafecito y tal, para que podamos mirar, ampliar ese concepto. ¿Ah? Sí. Y les voy a decir algo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, bueno, creó este ciclo, porque yo sí creo en que hubo otro ciclo. Creo este último ciclo que tenemos aproximadamente 6.500 años, que hay 7.000. Cuando Dios creó este ciclo, se me fue la paloma lo que les iba a decir. Sí, Él creó hace 7.000 años aproximadamente todo. Cielos, tierra y ya. No hubo más creación, ¿cierto? Pero resulta que la Biblia dice que Jesucristo sí creó algo nuevo en su resurrección. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea que empezó a crear Dios nuevas criaturas. Usted y yo somos una criatura nueva. De lo que ya había malo, de lo que ya había nocivo, de lo que ya estaba dañado, ¿Dios qué hizo? Algo nuevo. Y usted y yo felices viviendo en lo malo, en lo nocivo, en lo dañado, en lo perturbado. Por eso hoy en día usted y yo vivimos en nuestra cotidianidad
cansados, abatidos, angustiados, desesperados, desesperanzados, impacientes, intolerantes, irascibles, porque no tenemos todavía la percepción y concepción de que yo soy algo nuevo. Amén. El mensaje de hoy lo hemos titulado El descanso que transforma, porque quiero hablarles a ustedes acerca de lo que es el verdadero descanso y quién nos puede proveer a usted y a mí el descanso en todas las áreas de nuestra vida. Primer punto. En la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el ser humano está compuesto por ¿cuántos elementos? Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? El espíritu es la parte que es de Dios, que siempre va a ser santa. Hasta Hitler tuvo un espíritu de Dios. Ojo con esto que voy a decir, no tenía el roaj de Dios, tenía la esencia de vida que Dios da a todo, que sustenta todo. Me voy a explicar mejor. Los pulsos electromagnéticos que tienen las plantas son el aliento de vida que Dios da. Los seres humanos, el cerebro, hasta el día de hoy los científicos no han logrado descubrir por qué esos pulsos electromagnéticos que tienen con movimiento eléctrico el cerebro, que inducen a que hayan movimientos eléctricos en el aparato cardiovascular. Eso es de Dios. Los que tenemos a Cristo en el corazón, pues obviamente tenemos el espíritu vivificador de Dios. El Ruaj, el espíritu de Dios, que es el que nos vivifica y nos llena. Entonces todos tenemos espíritu, que eso usted y yo morimos, ¿y a dónde va ese espíritu? A donde pertenece, a Dios. Tenemos alma, y el alma está compuesto por 3 elementos: mente, voluntad y emociones. La mente está compuesta por 3 elementos: consciente, subconsciente e inconsciente, ¿cierto? La voluntad es la capacidad de tomar determinaciones, y las emociones, pues es todo aquello que usted y yo tenemos, sentimos, vivimos. Por ejemplo, el amor es una emoción, el odio es una emoción, la rabia es una emoción. ¿Dónde está eso? En el alma. Cuando usted y yo morimos, ¿hacia dónde va el alma? El alma es lo que realmente va a percibir o la bendición eterna en el cielo o la maldición eterna, el juicio eterno. Dios quiere que usted y yo no vivamos la condenación eterna, sino la salvación eterna. Por eso nos hizo nuevos, por eso nos dio una nueva oportunidad, nos dio algo nuevo, creó algo nuevo. Y el cuerpo simplemente son las acciones. Si domina el alma, entonces es un ser almático. Si domina el espíritu, entonces es un ser espiritual. Si domina la carne, entonces es un ser carnal. La Biblia habla de 2 tipos de personas. La Biblia habla del ser natural y el ser espiritual. Y el espiritual tiene también 2 facetas: el cristiano carnal o almático y el cristiano espiritual. Dios tiene una eterna misericordia para con usted y conmigo, porque a veces nosotros somos cristianos almáticos, cristianos de la carne, no cristianos del espíritu. Y Dios quiere que usted y yo cambiemos la manera de pensar para que podamos arrepentirnos y miremos a Dios como cristianos espirituales. Más adelante también lo vamos a mirar. No me estoy enredando, ¿cierto que no? Esto es una introducción a lo que les quiero hablar hoy. Resulta que a veces usted y yo, en medio de nuestra vida cotidiana, vivimos afanados y cansados y no sabemos por qué. A veces con sueño, a veces con ganas de dormirnos 2 o 3 meses y, y despertarnos cuando ya pase todo el bochinche, supuestamente. El mensaje de hoy, un descanso que transforma, ojalá alguien lo escuche. Mi familia está escuchando mis mensajes, lo que pasa es que no me dicen nada. En estos días un tío me dijo: estaba escuchando tu mensaje, sobrino, lo estaba escuchando. No sea bobo, cobre las misas, me dijo. Un saludo para mi tío Fernando. Muy bien. Una persona que le falte un tornillo es la que no va a querer descansar. Una persona que le falten, que sea loco, no va a querer descansar. ¿Quién va a querer
vivir una vida descansada, tranquila, holgada. Todos, ¿sí o no? Entonces, los que quieren escuchar eso, hoy, los que quieren vivir así, este mensaje es para usted. Primer aspecto que vamos a mirar, cómo lograr hacer el descanso. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, perdón, dice aquí en el verso 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados y cargados. El Señor Jesucristo tiene especial cuidado con nosotros, pero vamos a desenglosar esto. En el verso 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dejémoslo ahí en ese verso 25. Ahí hay una riqueza impresionante, vamos a tratar de desglosar lo que más podamos. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba enseñando, terminó de enseñar el sermón del monte, estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios. Ustedes pueden mirar en el capítulo 11 y en el capítulo 11 versos del 1 al 3, Juan el Bautista ya está preso, había predicado durante 6 meses antes de que el Señor Jesucristo apareciera diciendo, preparad el camino del Señor, viene un rey que va a establecer su reino, viene aquel del cual se habla la Escritura que va a salvar al pueblo de Israel, al pueblo, a las naciones, a la tierra. Estaba predicando Juan el Bautista, pero Juan el Bautista tenía ciertas dudas. Él mismo lo bautizó, él mismo vio cuando se abrió el cielo, él mismo vio cuando la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice en un evangelio, en otro dice, a él oíd. Juan el Bautista estuvo presente en eso. Y él en el capítulo 11, versos del 1 al 6, está diciendo a los discípulos, vaya y pregúntele a él si es él el que ha de venir. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que vemos los milagros de Dios y no le creemos? ¿Será que será? Una vez, yo no sé si les conté a ustedes la historia, que a mí una vez por ahí en Cartagena Dios me usó de las cosas raras de Dios para que a una señora le creciera un piecito. Para mí eso fue una cosa horrible. Ustedes no se imaginan lo que yo viví. Después de que le creció el pie, la señora se miraba y caminaba así. O sea, ella bien, o sea, la señora estaba bien, pero ella quería caminar. Entonces a mí me tocó decirle, camina bien pues. A mí ya después me dio como cierta rabiecita porque me hizo pasar las de San Patricio y ya después no creía en el milagro. Entonces yo le dije a la señora, camina bien pues. Yo estaba hasta como enojado con ella. Camina pues bien. Entonces la señora me miró y empezó a caminar mejor. Claro, ella no estaba habituada, ella estaba estructurada a caminar, ¿cierto? A caminar descobaladita. Al recibir eso, pues, entonces, cuando esto ocurrió, yo le dije a ella, no pues, camina bien pues. Juan el Bautista tenía ciertas dudas de que si Jesús era el Mesías. Hay gente que dice que porque era el primo, que porque era cercano, que a veces la familia no le cree a uno las cosas. No le cree a uno lo que uno es. Pero bueno, por lo general, el tal es que si usted quiere recibir descanso de Dios, tiene que empezar primero que todo, si usted quiere recibir el descanso transformador, lo primero que tiene que empezar a entender es que hay un juicio y que usted puede ser libre de ese juicio. Aquí dice, en aquel tiempo Jesús respondió, te alabo Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a los niños. Para poder entender el descanso de Dios tenemos que mirar cuáles cosas fueron las que el eterno Yahweh le escondió a los sabios. Si ustedes miran en el capítulo 11, del verso 20 en adelante, hay unos ayes. Ay de ti, ay. Y habla de 2 ciudades en específico. Dice, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín.
que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, no habría juicio sobre ustedes. Dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, esas ciudades estarían hasta el día de hoy, prevalecerían, o sea, hasta el día que el Señor Jesús vino. Entonces yo me puse a estudiar alguna vez dónde estaba Betsaida, qué era Corazín, porque la Biblia no dice los milagros que Cristo hizo. Pero resulta que más adelante en el Evangelio según San Juan capítulo 21 me encontré con una cosa importantísima. Dice que el evangelista, Juan el evangelista dice, si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo y realizó, no alcanzarían todos los libros del mundo para guardarlo. Hay una serie de milagros que la Biblia no registra, pero que Cristo hizo. Hay una serie de milagros que no se registran, pero que el Señor Jesucristo hizo y hay testimonios de ello, pues de las personas que vivieron con Él. ¿A qué quiero llegar? Más adelante, después del 70 de nuestra era cristiana, Corazín y Betsaida sufrieron un juicio. Y si ustedes miran en ese capítulo 11, el énfasis que está haciendo el Señor Jesucristo es un énfasis de ay y de juicio. Si en Sodoma y Gomorra no se hubieran hecho los milagros que se hicieron con ustedes, el día del juicio será menos el castigo para ellas. Ojo con esto. Quiere decir pues que según la Biblia en un futuro no muy lejano va a haber un juicio para todo el mundo. Vamos a comparecer delante de Dios, pero para algunos va a ser más traumático que para otros. Igual va a ser traumático el solo hecho de estar sin Dios, el solo hecho de exponernos o de exponer, porque nosotros, gloria a Dios, no vamos a estar en ese paquete, el solo hecho de exponer la eternidad sin Dios, el solo hecho de estar expuestos al juicio divino, ya es para usted estar mal. Y el Señor le está diciendo aquí a sus discípulos, a sus interlocutores más cercanos, te alabo, Padre, porque esta gente que está aquí va a venir a mí si están cansados, si están trabajados, si están turbados, si están angustiados, si están ansiosos. Si vienen a mí, van a empezar a ver la revelación que no se le dio a los inteligentes, a los intelectuales. Porque resulta que la mayoría de personas inteligentes, intelectuales, no estoy diciendo que todos, pero sí una gran mayoría, descansan mucho en su intelecto, en su inteligencia, en su autocapacidad y relegan la relación con Dios. Ojo con esto. Tengo que eliminar esa muletilla. Hay que mirar esto. Dios quiere develarle a usted y develarme a mí quién es Dios en la persona de Jesucristo. Porque ustedes van a ver más adelante ahí en los otros versos dice, el Padre me conoce, yo conozco al Padre y yo me le voy a mostrar a quien el Padre quiera que yo me le muestre. Son cosas que fueron guardadas para un grupo específico de personas, no es para todo el mundo. Usted que está recibiendo hoy acá este mensaje, dese por bienaventurado, porque la gente afuera no tiene descanso. ¿Cómo ve usted a las personas en la calle? Usted los ve desesperados, construyendo casa, comprando casa, el trabajo, no sé qué hacer para acá, pues no tengo novio, no tengo novia, me dejó, una cantidad de angustias, y eso a su alma, ¿qué le va a traer? ¿Descanso? No, todo lo contrario, le va a traer angustia, le va a traer desesperanza. Bueno, entonces el Señor Jesucristo en este discurso está diciendo, mire, esta develación que proviene de arriba, del juicio divino, Dios se la otorgó a personas que no tenían ninguna capacidad intelectual. Cuando dice se la revelaste a los niños, resulta que en la época del Señor Jesús, los niños y las mujeres eran tenidos en poco, eran menospreciados, no es como ahora, que uno ve un niño y lo cuida y tal. En esa época los niños no tenían valor. Los hombres venían a empezar a tener valor después de los 13 años, cuando ya tenían información en su cabeza, ya estaban capacitados, ya tenían
no solamente información en la cabeza a nivel cultural, sino que ya eran fuertes y ya podían ejecutar algún oficio. Carpinteros, canteros, en fin, perfilados para hacer obras manuales o perfilados para ser médicos, perfilados para ser abogados. Ya tenían algo, una orientación vocacional. En esa época los niños eran menospreciados. Entonces Dios le reveló a las personas con menos capacidad, les reveló a las personas menospreciadas, despreciadas, desvalidas, la eternidad del juicio. Él se lo develó. A esas personas, Dios, ¿qué nos trae? Descanso. Entonces, para poder percibir el descanso de Dios, Dios quiere que usted haga lo primero. Lo primero que hay que hacer es empezar a entender que hay una eternidad a la cual todos estamos expuestos. Un juicio al cual todos estamos expuestos. Pero ¿cómo voy a obtener yo el descanso? En el mismo verso 25 dice, te alabo. La forma en que usted puede percibir el descanso que va a transformar su vida, el descanso que va a renovar su vida, es teniendo una relación de adoración con Dios. Hoy estaba hablando con un político que vino acá a la iglesia y me decía, mira, un candidato que se va a lanzar a la alcaldía de acá de Itagüí, no, otro, uno que no lo conoce ni la mamá, pero sí. Y entonces el tipo vino y dijo, no, me dijo el político, quedó matado contigo, ese hombre quiere trabajar contigo. Y el tipo tiene una percepción de reuniones familiares. Él dice que él quiere trabajar con las familias, así como nosotros trabajamos en los GTs. Él dice que él quiere trabajar de esa forma. Y entonces él decía, no, yo no soy muy amigo de los cultos y de los pastores y de tal, porque esa gente está llena de vicios. Y yo le decía, tan raro, todo el mundo dice lo mismo. ¿Será que es verdad? Pensé yo. ¿Será que es verdad? Y resulta que después me puse a reflexionar y dije, ay, sí, es verdad. Pero póngale pues cuidado. Dios establece en su palabra un orden. Y ese orden nos lo entrega a usted y a mí y nos lo muestra para que usted y yo podamos vivir descansados. Si usted siente que la iglesia es una carga, es porque usted todavía no ha entendido el concepto de alabanza a Dios. Y si usted no ha entendido el concepto de alabanza a Dios, su descanso físico, su descanso intelectual, su descanso espiritual, su descanso en relaciones se va a ver turbado, se va a ver truncado. O sea que hoy usted tiene que salir de este lugar diciendo, ah, caray, ya voy entendiendo por qué a veces aún me cuesta dormir, aún me cuesta relacionarme, aún me cuesta. Ahora lo voy a ir entendiendo, porque la alabanza y la congregación van así, van de la manito. Y el resultado de la alabanza a Dios, ¿qué es? Descanso espiritual, almático, físico. El Señor dijo, te alabo, Padre, te alabo. Señor del cielo y de la tierra. La alabanza, según este texto, tiene un orden. Es exaltar a Dios Padre, declarando lo que es Él, Señor del cielo y de la tierra. Y si Él es Señor del cielo, entonces en el cielo Él es el que manda. Y si es Señor en la tierra, entonces aquí es donde manda. ¿Por qué a veces usted y yo no tenemos descanso en nuestra vida normal? Porque todavía somos señores de nosotros mismos. No estamos dejando que el Señor sea el que gobierne nuestra vida y después le reclamamos, ay Señor, ¿y usted por qué no? Si yo soy hijo tuyo, ¿por qué no me has dado el empleo que merezco? Ay Señor, si yo soy hijo tuyo, ¿por qué no me has dado el carro que me merezco? Ay Señor. Y el Señor diciendo, yo necesito que tengamos una relación. Ahora usted repetirá lo que mucha gente dice, muchos ateos y muchos agnósticos dicen. Ese Dios megalómano que quiere la alabanza para Él, pues obvio, si Él fue el que creó todo, si Él es el dueño de todo, lo mínimo que usted y yo tenemos que tener hacia Él es ¿qué? Respeto. Es lo mínimo. El Señor coloca el ejemplo
más sencillo para que usted y yo podamos digerir esa verdad eterna y espiritual. Él coloca el ejemplo de un padre y un hijo. Por eso el eterno, Yahweh, se quiere relacionar con usted y conmigo ¿cómo? Como un padre se relaciona con un hijo. Y nos da a usted y a mí en la teología todo un concepto amplio de la adopción. Todo un concepto, y a los que estudiamos teología nos permite, nos muestra eso para que a los que no estudian teología, a las ovejas, nosotros les podamos dar esa verdad eterna, profunda, de una manera práctica, sencilla, digerible, que usted lo pueda hacer biológico, que usted pueda ver y decir, Cristo se me reveló a mí de una manera sencilla. Cristo está viviendo en mí. Ayer mi esposa estaba viendo una American Got Talent o Britannic Got Talent, y había una niña que cantaba espectacular, y una de esas jueces le dijo, tú tienes a una cantante muy famosa, de la cual ella estaba cantando, la tienes dentro de ti. Y la niña dijo, no, ella no está dentro de mí está Jesús. Una niña de 5 años, a mí eso me mató. Yo había visto eso hace tiempo, pero ayer lo recordé y dije, a nosotros nos falta tener a Jesús delante de una multitud. La niña dijo, no, yo no tengo a esa cantante, yo tengo a Jesús en mi corazón. El Señor Jesucristo dijo, ¿usted quiere percibir descanso? Venga a mí. Venga a mí, porque yo le voy a mostrar cómo es que se alaba al Padre. En ese momento Cristo, ¿cómo alabó al Padre? Señor, te bendigo, Padre. Gracias. Lo hizo abiertamente en una oración pública. Te alabo, Padre, Señor del cielo, Señor de la tierra. Y empezó a mostrar atributos de Dios delante de todos, después de hablar del juicio. Porque a veces hay cristianos que son más fuertes que otros, porque están descansando en Dios. Estaba diciendo ahorita un muchacho, pastor, dime un consejo, estoy mal, tal. Y empezó a hablarme de sus desdichas. Y entonces me tocó decirle, Dios a veces le quita a usted el empleo, le quita a usted todo lo que usted tiene alrededor suyo, para que deje de mirar alrededor suyo y deje de estar en una maldición de poner su fuerza en el brazo de un hombre, para que empiece a mirar arriba y empiece a depender de él. En la Biblia dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted quiere descansar en Dios, quiere que su descanso le transforme la manera de pensar, empiece a alabar a Dios. El mejor espacio para alabar a Dios, ¿dónde está? Acá. Mira, hace días alguien me dijo, pastor, es que ser cristiano es muy difícil, porque ustedes tienen bueno, lo que más me gusta, me decía esa persona, es la música que ustedes tienen, pero a veces uno no se la sabe, y entonces uno no sabe qué hacer, no sabe qué cantar. Entonces yo le dije, pues vaya, y en la medida que usted vaya, se la aprende. Es como cuando, le dije yo, es como cuando usted escucha salsa, cuando usted escucha reggaetón. Hace 20 y pico de años yo vengo escuchando reggaetón. O sea, yo me aprendí el reggaetón de una, pues eso es una mina, eso lo van minando a uno y le van tirando información. Así mismo es la adoración a Dios. Hay que empezar a hacerla repetitivamente. Mi esposa me enseña mucho acerca de eso por el tema de la disciplina. Hay que hacerlo permanentemente. Yo no puedo alabar a Dios hoy y dejar 20 días sin alabar. ¿Usted quiere descansar todos los días? Todos los días alabe a Dios. Todos los días reconozca que Él es el Señor. ¿Están conmigo? Dice en el verso 26, sí, Padre, así te agradó. Esto es maravilloso. A Dios le agrada revelarnos. Pues le agrada que nosotros lo alabemos, pero el Señor Jesucristo está diciendo, estas cosas se las mostraste a los niños. A Dios le gusta revelarle a los que tienen un corazón dependiente la eternidad. Yo no he visto el primer hombre sabio, la primera mujer sabia en su propia prudencia que entiendan la eternidad. Una vez un tipo me dijo, pastor, es que yo me sé la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento. Le dije, yo le creo. Y puede usted saber más Biblia que yo.
pero en usted no está la revelación de Dios, del Dios vivo que creó, que escribió esa Biblia. En usted no está. Yo me puedo saber un solo versículo bíblico, pero si creo en lo que dice la Biblia y Cristo se me develó a mí, puedo tener más fuerza espiritual que usted. Ese tipo quedó medio. A Dios le gusta, diga conmigo, a Dios le gusta develarme, porque cuando Él me devela, ¿qué produce en mí? Descanso. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Ingeniera ambiental Yariani de la Cruz, del Perpetuo Socorro, Yariani de la Cruz, Fiallo, no sé qué, Smith, hija de Ian, del C70K330 y doble hijo de Dios. Mejor que sepa que aquí lo tenemos en cuenta. Hija de Ian Smith. A usted alguien llega y le dice, nanis, mamita, la próxima semana se va a ganar 700,000 pesos. Usted viviría afanada. Nanis, mamita, espéreme media horita que le va a traer 2 millones de pesos. ¿Usted cómo se pondría en esa media horita? Desesperada. Pues uno se pone ansioso, pero ya no está pensando, usted mismo dice, ay, el arriendo, ya, ay, los servicios, ay, ya llegó, ¿cierto? Cuando Cristo dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, está hablando en dos elementos. Lo primero, Él está diciendo, vengan a mí los que están trabajados, o sea, los que tienen su propio concepto, su propia carga de vida. El solo hecho de vivir es difícil. He escuchado varios jóvenes menores de 30 años que oscilan entre los 29 y 32 años decir, ser adulto es muy duro, ser adulto es muy difícil. Jóvenes entre los 29 y 30 y tantos años, porque apenas se les está abriendo el panorama de lo que, bueno, el 34, se les está abriendo el panorama de lo que es una carga de responsabilidad. Es algo que usted ya tiene como un trabajo. El solo hecho de levantarse todos los días, yo no conozco el primero que se levante diciendo, gloria a Dios, tengo que ir a trabajar para poder pagar el arriendo. Se levantan diciendo, otra vez hay que trabajar, porque ser adulto es muy difícil. Eso ya es un trabajo. Y el Señor le está diciendo a usted, de ese trabajo, si usted viene a Cristo, Él le va a dar a usted libertad de eso. Ahora viene otro, dice, los que están trabajados y cargados. Viene otra cosa hermosa. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido una relación sentimental o han querido tener una relación sentimental? ¿Solo yo? Bueno, yo en algún momento. ¿Será que eso no es una carga? Estamos hablando de la parte emocional, ¿sí o no? ¿Me pensará? ¿Estará como yo, trasnochado pensando, trasnochado? Eso es el que ya tiene un arrocito en bajo. El que no tiene el arrocito en bajo, entonces empieza, Señor, yo quiero, ya tiene una carga. Ya tiene una carga. En la Biblia dice que Dios quiere quitarnos a usted y a mí esas cargas, ¿cierto? Entonces, venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Les repito, al Señor Jesús, al Eterno, al Padre, le gusta develarnos a usted y a mí la eternidad. A Él le gusta que usted y yo lo conozcamos, porque la mejor forma de yo poder descansar frente a una relación es estando con Él. Se los voy a plantear así para terminar con este ejemplo. De los que estamos aquí, ¿a cuánto nos gusta hablarle a la gente de Dios? Y de los que estamos aquí, ¿cuántos hemos sentido frustración porque la gente no nos cree? Uno como que quisiera abrirles el cerebro y meterles un chip. Ahí entiendan, por favor, estúpidos, que se van a ir para el infierno. Esa ya le tira, pero póngale pues cuidado. A Dios le gusta revelarse. Entonces usted tiene que entender hoy
Él tiene paciencia, gracias a Dios, Él tiene. ¿Se imagina que Él no tuviera paciencia? ¿Tú te imaginas que Dios no tuviera paciencia con nosotros? Bueno, entonces Él sí quiere develarse, Él sí quiere mostrarse. Y la mejor forma de empezar a obtener descanso, entonces, número uno es entender la eternidad. Número dos, en la alabanza a Dios. Número tres, reconociendo y entendiendo que Él se quiere mostrar. Dios no es de los que se esconde y voy a ver cómo se quema en el infierno, como nos lo han presentado a nosotros, al Dios Zeus malo, castigador, que se goza castigando a sus hijos. No, nuestro Dios es un Dios de misericordia que quiere traerle a usted y a mí descanso. Descanso, Él quiere que usted descanse. Vamos a ir terminando. A Él le gusta revelarse y el mejor medio de revelación de Dios para con la raza humana es Jesucristo. Es a través de Jesucristo, dice en el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí que Dios se nos ha presentado, que se nos ha mostrado? Y el tema es que a Él le gusta revelarse. Amén. Venid a mí, entonces, dice el Señor, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré, trabajados y cargados, que yo ya voy a terminar, dice en el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere que nuestra alma sea la que reciba ¿qué? El reposo. Dice aquí en el verso 29, llevad mi yugo. Les estaba diciendo ahorita que hace en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, Él era muy gráfico para poderles hablar a los que estaban, a sus interlocutores. Y él les habló acerca del yugo porque era un concepto que en ese momento se estaba viendo. Para los religiosos de la época, colocar yugos era colocar o implementar en las personas ideologías que aún ellos mismos no eran capaces de sustentar. Voy a colocar el ejemplo. Ellos no solamente, los religiosos de la época, no solamente le enseñaban a la gente la religión, sino que les querían enseñar preceptos que eran de ellos mismos. Voy a explicarme mejor. En esa época no solamente leían la Torá, la Biblia, sino que hacían más énfasis en los que interpretaban la Biblia en la Biblia. Entonces ellos no eran capaces de cargar ese yugo. En esa época el yugo, o aún actualmente, es un pedazo de madera muy fuerte que se le coloca a unos animales para arar la tierra. Si se le coloca a los bueyes, tienen que ser 2 bueyes para que hagan la misma fuerza. Entonces era como una especie de dominación para poderlos guiar, para poder hacer el trabajo. Era un simbolismo que se usaba. El Señor Jesús les dijo a ellos, mi yugo no es maltratador, mi yugo es fácil, no es pesado, es ligero. ¿Cuántas veces usted, dime? Era muy importante que el yugo, si eran 2 bueyes, un buey ya tenía que haber estado acostumbrado al yugo para que le mostrara al otro cómo era que se tenía que hacer. No podía ser un buey y un burro o un caballo, porque el yugo los iba a maltratar. Cuando Cristo llegó, eso fue lo que pasó. Había un yugo que estaba desigual. El yugo simbolizaba la ley. Y entonces, al simbolizar la ley, los religiosos querían imponerle eso a la gente y que la gente fuera la que hiciera la fuerza. Por eso la gente a la religión le tiene la mala, porque la religión no tiene soluciones, no presenta alternativas, sino que antes presenta subyugación, dominación, a miedo, angustia, temor. Y el Señor relaciona el descanso almático, descanso del alma, lo relaciona con la religión. Él les dijo a ellos, no vayan
a la ley de Moisés para que descansen, porque ese era el yugo que les querían poner. Él les dijo, vengan a mí, porque mi yugo es fácil. Es más, yo ya lo llevé, yo ya lo hice. Es fácil. ¿Cómo se manifiesta? Con humildad de corazón. Por eso él dice, imítenme a mí, para que cuando ustedes me imiten a mí, el descanso ¿de dónde va a venir? Del Señor, que es dueño de los cielos y de la tierra. Así que cuando usted esté angustiado porque no tiene para el arriendo, ¿a dónde tiene que ir? A donde el Padre, dueño de los cielos y de la tierra, que conoce sus necesidades y le va a proveer descanso. No se preocupe, descanse, alábeme, concéntrese en que yo me muestre a usted. Y cuando usted y yo empecemos a hacerlo, nos va a pasar lo de María. Marta trabajando y María a los pies del Señor. Y entonces Dios le dice a las dos hermanas, Marta, Marta, afanada y turbada, María escogió la mejor parte. Siempre el que corre, siempre el que se angustia, siempre el que está para acá y para allá, va a criticar al que está descansando en Dios. Y a veces esa naturaleza la tenemos usted y yo. Dentro de nosotros están los dos. El que quiere angustiado, bregando a trabajar en sus propias fuerzas, a lograr todo por sus propios méritos, y el que está descansando en Dios. Y les voy a dar una excelente noticia a ustedes, santos de Dios. Ustedes son de Dios. Así que Dios no va a permitir que nada le robe la gloria a Dios. Y si Dios lo va a tener a usted sin empleo para que lo busque a Él, pues búsquelo a Él. Dios va a permitir que usted se quede sin nada para que lo busque a Él, pues búsquelo a Él. Hasta que usted y yo no aprendamos a descansar en Dios, Él no nos va a dar la respuesta. Hasta que usted y yo no aprendamos a tener el yugo del Señor, que es fácil y ligero, Él no nos va a decir, ¿yo? Cuando el Señor Jesucristo terminó este pedacito de discurso, les dijo a ellos, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando dice ligera es porque no tenía ningún peso. ¿Será que estudiar es fácil? No. ¿Será que trabajar es fácil? No. ¿Será que el arriendo es fácil? No. Mire, si usted se pone a mirar todo lo que tenemos nosotros en derredor nuestro, qué mamera, todo es duro. Y si uno se pone a mirarlo con detenimiento, se enloquece, porque empieza a ver el monstruo como es. Hoy estuve leyendo acerca de la paradoja de la economía y leí dos ejemplos para terminar. El primer ejemplo, llega una vez un tipo, no, tengo 3 minutos. Llega una vez un tipo a un pueblo, al hotel del pueblo, y dice, necesito una habitación. ¿Cuánto vale? 50,000. Ah, ¿cómo no? Llega y le da los 50,000. Y el tipo sube. Y mientras está acomodándose en la habitación, el hotelero, se va corriendo a pagarle al de la tienda, al de los abarrotes, 50,000 que le debía para poderle dar almuerzo al que iba a llegar ahí, al comensal. Pum, fue y le pagó los 50,000. Resulta que esos 50,000 fue el del los abarrotes y le pagó al de la carne porque le debía carne. Fue y le pagó al de la carne. Y así sucesivamente. Cuando resulta que llegó el de la carne, dijo, uy, tengo una deuda con una prostituta. Voy a ir a pagarle la deuda a la prostituta, 50,000 pesos. Y se los llevó a la prostituta. Cuando se los llevó allá, la prostituta le debía al del hotel 50,000 pesos porque le debía de unas habitaciones que había alquilado. Y entonces le llevó los 50,000 pesos. Resulta que el tipo que había llegado bajó y dijo, no me voy a quedar aquí. Entonces le devolvió sus 50,000 pesos. La paradoja de la economía. Cuando yo me puse a analizar eso, me trajo un refrigerio muy bravo. Porque volvieron al dueño, pero dieron la vuelta. Los mismos 50,000 los pusieron ¿a qué? A rotar. Y a veces usted y yo angustiados porque la plata no nos llega. Angustiados porque no tenemos 100,000 en el bolsillo. Déjelo que rote. Que cuando le llega a usted, que no le vaya a pasarle de la prostituta que los guardó y ya ahí se quedaron. ¿Tú ibas a decir algo? ¿No? Ser adulto es difícil. Ser
responsable es aún más difícil. Pero la Biblia dice, tranquilos, Dios quiere traernos descanso. Y cuando usted permita que el descanso de Dios llegue a su vida, ¿qué va a pasar en su mentalidad? Va a ser transformada, va a ser más fácil. Ser cristiano es fácil. Ser cristiano no es complicado. Ser cristiano es dejar que el yugo de Cristo nos domine. Y como Él es mayor que nosotros, como Él ya tiene la experiencia, como Él ya aprendió, si usted y yo nos dejamos llevar por Él, pues va a ser fácil. Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a mostrar la verdad, Él nos va a mostrar la vida. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey y mi Señor, por estar aquí, porque mis hermanos